Buenas tardes a todas y a todos. Estamos un lunes más en estos lunes europeos organizados por el ICEI de la Universidad Complutense de Madrid. Os quería presentar esta tarde una nueva conferencia que hemos titulado con el, creo yo, sugerente título ¿Qué es eso de la Conferencia para el Futuro de Europa? En esta conferencia o en esta sesión abordaremos, o abordarán, mejor dicho, nuestros ponentes y nuestra invitada de hoy, cuáles son aquellas cuestiones que van a ser abordadas en la Conferencia para el Futuro de Europa, que comienza en el mes de mayo, pero además cómo funciona y cómo se van a poder agrupar todos aquellos temas sobre los cuales se quiere tratar, cómo se va a elaborar la metodología de trabajo, qué dificultades se van a encontrar con ello, etcétera, etcétera. Para ello tenemos esta tarde un panel de lujo organizado por el profesor Fabio Lupato de la Universidad Complutense, profesor de Ciencia Política, por Camino Mortera, que es analista senior del Center for European Reform y que estará moderado y guiado por María Pallarés de la Friedrich Ebert Stiftung. Así que, sin más, les doy paso y espero que disfruten de esta nueva sesión. María. Muchas gracias, Ruth, por la introducción. Bueno, yo también os quería desear buenas tardes a todas y a todos en nombre de la organización que represento, la Fundación Ebert en España. Y quisiera daros la bienvenida a esta primera mesa de los lunes europeos, los conversatorios sobre el futuro de Europa, en donde hoy abordaremos, como lo señalaba Ruth, el tema de la conferencia para el futuro de Europa. Y antes de empezar, quisiera agradecer, como es debido, a los organizadores, el ICEI, la Universidad Complutense y la Fundación Juste. Y no quisiera empezar esta sesión sin dar las gracias a Ruth Ferrero por invitarnos como institución a participar en estos lunes europeos y por invitarme a moderar esta sesión en particular. Estos agradecimientos se extienden, como no, a los conversantes de hoy, a Camino Mortera y a Fabio Lupato, así como a todos los que nos están siguiendo desde su casa. Es un verdadero honor y un verdadero placer poder conversar con dos grandes conocedores de la Unión Europea como Camino Mortera y Fabio Lupato. Como señalaba Ruth anteriormente, Camino Mortera es investigadora en uno de los mayores centros de investigación sobre la Unión Europea, el Center for European Reform, y Fabio Lupato es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Si no lo habéis hecho todavía, os recomiendo muy encarecidamente las dos recientes publicaciones de ambos. Una se titula El debate sobre el futuro de Europa, una visión comparada de las posiciones de los jefes de Estado y de Gobierno y las instituciones, que es de Fabio y que está publicada en la revista de Estudios Políticos. Y una de las últimas piezas que firma Camino se titula The EU's Troubled Leadership, You Get What You Pay For. También os quería señalar, antes de entrar al grano, que si lo deseáis, podéis ir entrando comentarios y preguntas y los iremos introduciendo igualmente durante el debate. También otro punto antes de empezar es que nos podéis seguir a través del hashtag Lunes Europeos UCM. Ahora sí, entonces, os propongo que sin más dilación vayamos entrando en materia, y me gustaría hacerlo a través de la reciente declaración conjunta que el Parlamento Europeo, Comisión Europea y el Consejo firmaron el pasado 10 de marzo. Y ese documento define a la conferencia como
y cito, una empresa común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, en la que actúan en pie de igualdad con los Estados miembros de la Unión. Unos parágrafos más lejos sigue que es un ejercicio de opinión en sentido ascendente centrado en los ciudadanos. Este documento también establece el ámbito de aplicación, la estructura, los objetivos y los principios. Pero sin entrar propiamente dicho en el contenido de esta declaración, en donde también, bueno, o sea, no se fija en el documento mismo el horizonte temporal, pero todo indica que el proceso empezará el 9 de mayo de 2021 para finalizar la primavera del 2022. Yo creo que es esencial volver un poco a los inicios de esta conferencia y ver un poco cuál es la génesis, ¿verdad? Y también igualmente por qué llega en este preciso momento. Y esto lo pregunto porque en realidad cuando leemos documentos sobre la conferencia, sobre el futuro de la Unión Europea, vemos que, según el investigador, tiende a poner el inicio de este proceso en diferentes momentos. Entonces, por eso quería volver sobre ese tema con Fabio y con Camino. Quizás, Fabio, quisieras dar algún punto o quisieras hacer algunos comentarios sobre este tema. Sí, gracias. Y me adhiero, por cierto, a dar las gracias por la organización de estos seminarios y de la invitación a esta charla europea. Bueno, la génesis de la conferencia, digamos, podemos verla de distintas maneras, ¿no? Probablemente la conferencia como tal, en un sentido un pelín más amplio, yo la pondría su inicio probablemente a principios de esta década, ¿vale? Pero es verdad que la Unión Europea lleva reflexionando sobre cómo debe ser su futuro probablemente bastante más, ¿no? Probablemente desde el inicio, ¿no? Pero si hay que unirlo con algo, sería también con la Convención Constitucional, ¿no? Este intento de hacer una constitución para Europa a principios de los años 2000 y que además fue una constitución, esto no sé si es también muy español, una constitución non nata, ¿no? Porque al final tampoco llegó a nada y no se aprobó. Ese fue el primer intento probablemente de establecer y de intentar llegar a acuerdos sobre temas sustanciales de la propia Unión Europea que tienen que ver, y eso es una cosa creo importante, tanto en su forma, cómo debe ser institucionalmente y democráticamente el famoso déficit democrático de la Unión Europea, y también en qué políticas, ¿no? En las partes más operativas, más de resultados que tiene que dar. Digo, de todos modos, que esto llegó un momento que además fue probablemente un anticlímax, ¿no? En este proceso de construcción europea, y luego vino la crisis, ¿no? Las diversas crisis, ¿no? Se habla de la policrisis europea, ¿no? Que tiene que ver tanto con la crisis económica, social y política también de 2008, luego la crisis de refugiados, Brexit, es decir, una serie de crisis que han ido golpeando a la Unión Europea y que ha demostrado, en un cierto sentido, pues algunos puntos fuertes, pero también muchas limitaciones, tanto institucionales como políticas. A partir de esta última década, del 2012 creo que es el primero, empezó el informe de los 4 presidentes, el informe de los 5 presidentes sobre acabar con la unión monetaria, porque se vio que en 2008 había esos problemas. Y luego creo, y es donde yo pondría también la génesis real de esta conferencia de hoy, digamos, que son con los debates del libro blanco de la Comisión Juncker, ¿no? Que es 2017, donde por primera vez se establecen 5 escenarios sobre cómo podría ser la Unión Europea, ¿no? Y además unos escenarios que la propia Comisión Juncker puede ser más Europa, pero también puede ser menos Europa. Y por lo tanto, a partir de ahí empieza todo este debate que incluye también al Parlamento y a los líderes políticos nacionales y que luego ha tenido su continuación en esta propuesta que venía ya de hace un par de años de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Por lo tanto, vemos que es una génesis bastante larga, ¿no? Y accidentada.
sentido. Gracias, Fabio. Ahora quisiera también que Camino nos dé su punto de vista en ese sentido, porque creo que tú, contrariamente a lo que tienden a hacer otros analistas e investigadores, no acabas de ver esa afiliación entre este proceso y el proceso de convención, y en cambio lo ves más vinculado en todo caso, en términos de timing, a un timing político muy, muy particular. No sé si quieres incidir sobre esto. Gracias, María. Cuando estabas presentándonos y diciendo que éramos unos grandes conocedores, me puse un poco nerviosa porque pensaba que ibas a decir que éramos unos grandes conocedores de la conferencia sobre el futuro de Europa, y yo creo que Fabio lo es. Yo, la verdad es que, sinceramente, no soy una experta en el tema, que era una cosa que me daba un poco de vergüenza hasta que me puse a hablar con gente aquí en Bruselas. Por eso no estoy ahí con vosotros, sino que estoy en una pared blanca, como veis, y me he dado cuenta de que no soy para nada la única que no entiende muy bien qué es esto de la conferencia de la Unión Europea. Y de hecho, esta tarde he hecho una de estas cosas que se hacen en esta ciudad últimamente, que es dar un paseo para hablar con los contactos con los que uno se tomaba cafés o se tomaba vinos antes. Y hablando justamente de la conferencia, me comentaba esta persona que trabaja en la Comisión Europea que ni siquiera ellos dentro de la Comisión saben muy bien a quién pertenece la conferencia en sí misma, la paternidad, y quién la va a desarrollar. Entonces, bueno, yo lo que he hecho también antes de participar en esta conferencia, en este debate, para no parecer totalmente idiota, es un pequeño experimento con mis amigos y mi familia y la gente, los contactos que tengo en España a través de WhatsApp y de Facebook. Yo siempre que intento testear un poco cuáles son las ideas europeas, intento salir un poco de esta burbuja, cosa que antes podía hacer más a menudo y ahora desgraciadamente tengo que hacer a través de las redes sociales, le pregunto a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a la gente normal que trabaja, que son médicos, abogados, cajeros de un supermercado o reponedores, la gente que realmente se supone que tiene que dar las ideas y ser realmente los padres de esta conferencia, ¿no? Les pregunté en este ejercicio que hice si sabían lo que era la conferencia sobre el futuro de Europa, y si en el caso de que lo supieran o en el caso de que no lo supieran, cómo se comunicarían ellos con la Unión Europea para expresar las reformas a las que ellos les gustaría llevar a cabo. Os tengo que decir que me sorprendió un poco el resultado, porque es verdad que mucha gente conocía la existencia de esta conferencia. Por lo visto, es algo que se menciona con el vínculo con la pandemia bastante en la televisión española, cosa que yo no era consciente de ello. Pero la respuesta a la segunda pregunta fue bastante divertida. ¿Cómo le presentarías tú tus problemas a la Unión Europea? Una de las respuestas más representativas, en mi opinión, fue: ¿por qué quiere la Unión Europea preguntarnos lo que nos interesa si no sabemos lo que hace la Unión Europea? Entonces, lo que se proponía era que la Unión Europea informase sobre lo que hacía, y una de las propuestas que a mí me parecen más de actualidad era una serie de Netflix interactiva a lo Black Mirror, una entrevista con Oprah Winfrey, y yo añadiría ahora mismo, tal y como está la cosa en España, una entrevista con Jorge Javier Vázquez. Quizás también nos ayudaría bastante a saber lo que hace la Unión Europea. Pero bueno, al margen de esta introducción un poco en tono gracioso, un breve comentario sobre el origen de la conferencia. Fabio, yo estoy de acuerdo contigo de que la Unión Europea lleva buscando un poco, haciendo esto que llamamos soul searching, ¿no? Buscándose a sí misma muchos años, pero yo creo que en concreto esta conferencia, este ejercicio, es una idea directa de Emmanuel Macron, que intenta reproducir las conferencias con las que, entre comillas, solucionó el problema de los chalecos amarillos en Francia. Esta es una idea del 2019 de Macron, que, como lo llama político, es el think tanker en jefe de la Unión Europea. Es una idea que yo creo que la Comisión von der Leyen ha tomado con gusto, y bueno, que propuso efectivamente en 2020. Me parece muy interesante, Fabio, la mención que haces al debate sobre el libro blanco de Juncker,
que efectivamente me pareció un debate muy interesante sobre qué Europa queremos, porque no era la típica cosa proeuropea de más Europa, sino que había una posibilidad de decir, a lo mejor vamos para atrás. Curiosamente, estos documentos los preparaba, y esto es un poco de cotilleo de Bruselas, los preparaba el think tank interno de la Comisión Europea, un think tank interno que se ha cargado la Comisión von der Leyen. Entonces, me parece bastante interesante también el saber un poco qué reflexión va a haber con esta idea, si esta idea efectivamente es una idea política o es una idea que realmente se va a llevar a cabo de una forma un poco más seria, como en mi opinión quería hacer la Comisión Juncker. Sí, es interesante lo que comentas y va un poco en esta línea que comentabas al inicio. El año pasado di clase de Sistema Político de la Unión Europea con alumnos, tenía como 50 alumnos, 10 Erasmus además, y les pregunté, ¿no? Y era una asignatura optativa de cuarto, ¿no? De estudiantes de políticas, ¿no? Y les pregunté, oye, ¿sabéis lo que es la Conferencia sobre el Futuro de Europa? Y no lo conocía nadie, ¿no? Y digo, jolín, si ninguno de vosotros y de vosotras, que entiendo que estáis un poco más al tanto de estas cosas o más expuestos por distintas vías, no lo sabéis, a lo mejor les daba vergüenza contestar, no lo sé, pero el grueso no lo sabía, no deja de ser curioso y refleja uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea en este sentido, ¿no? Hacer llegar sus ideas, ¿no? Y más aún cuando las propuestas son tan amplias, ¿no? Y en el análisis, en el artículo este que comentabais que he escrito recientemente, y es cuando me metí más en estas cosas de la conferencia, cuando vemos el futuro de Europa, y es una cosa que yo creo que la conferencia de Europa, como se ha planteado ahora, no trata, es precisamente el ver qué Europa vemos, ¿no? Qué Europa concebimos. Y si uno se pone a analizar lo que dice la Comisión, lo que dice el Parlamento Europeo, lo que dicen los líderes políticos de los distintos países, los líderes nacionales, no está tampoco tan claro qué es lo que queremos, ¿no? Queremos una Unión Europea que se centre en los nuevos temas, ¿no? La digitalización, el cambio climático, etcétera, y entonces dejar atrás ciertas políticas tradicionales, la cohesión, la PAC, ¿no? Es la gran carro de batalla de algunos de ellos. Otros líderes políticos, en cambio, dicen, no, hay que, lógicamente, la innovación y todo esto, pero también la PAC y la cohesión, etcétera. No se sabe muy bien si queremos esta idea de más Europa, que haga más cosas, etcétera, o hay algunos que dicen, bueno, la Unión Europea quizás lo que se debería centrar es en hacer aquello que hace bien, ¿vale? Ahora tenemos, con todo esto de la crisis pandémica y las vacunas, hay críticas en ese sentido, ¿no? De que a lo mejor la Comisión Europea se ha puesto a hacer una cosa. Leía a Timothy Garton-Ash, el profesor británico de Oxford, que decía es que tenía un doble problema de competencia. No tenía la competencia en estas cosas sanitarias que están en los Estados miembros, y por no tener esa competencia no tenía la competencia, digamos, la capacidad o el conocimiento para negociar este tipo de acuerdos que son complejos y que requieren también tener pues una experiencia previa importante, ¿no? Y por lo tanto, esto yo creo que sería el primer gran tema que habría que tratar, que no sé si es los ciudadanos solo o también los líderes políticos, que sería, en ese sentido, qué esperamos de esta Unión Europea. Y a raíz de ahí vendrían muchas otras cosas. Y estoy de acuerdo contigo que esto es muy Macron y muy francés, ¿no? Estos debates, ¿no? Estas deliberaciones. La Convención Constitucional también estaba dirigido por un expresidente francés, ¿no? Por Giscard d'Estaing. O sea, quiero decir que ahí se ve también esta lógica que es bonita, deliberativa, ¿no? De escuchar. La cuestión es, y esta es mi primera gran preocupación, es que cuando uno dice que va a escuchar, primero tiene que escuchar. Y para eso se necesitan, y lo hablaremos luego, ¿no? Algunos modos de saber escuchar, y luego, sobre todo, no hay nada probablemente que te dé más rabia que te pidan tu opinión y luego no te hagan caso, ¿no? ¿Cómo es que te oigan pero no te escuchen, ¿no? O algo así, ¿no? Y eso puede ser un aspecto que efectivamente no queda claro en la declaración esta conjunta, y yo creo que es interesante de ver y sobre todo intentar en ese sentido, y creo que aquí estamos todavía al inicio, de intentar involucrar a los ciudadanos desde el principio, ¿no? Y por lo que decía Camino y por lo que estamos viendo, quizá no se ha empezado en ese sentido con muy buen pie. Doy fe totalmente como francesa de que
digamos, el planteamiento y el cómo cómo se plantea y la visión que hay detrás de esta conferencia es extremadamente francés y no únicamente esto. O sea, vemos que el final, o sea, el timing también lo marca, lo van a marcar las elecciones francesas y eso creo que si quieres, Camino, lo hablamos luego, ¿no? Porque luego también se ve mucho la afiliación quizás con esta conferencia ciudadana sobre el clima que se organizó en Francia y esto me gustaría abordarlo luego. Pero sí me hace mucha gracia lo que mencionabas, Camino, porque es que yo he tenido exactamente el mismo reflejo. Es decir, cuando vemos el título de la mesa, que es en qué consiste la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, claro, cuando te lo preguntan no sabes qué contestar, ¿no? O sea, es un órgano ad hoc, va a ser un agora, o sea, es muy complicado definirlo. Y de hecho yo creo que por eso os daba al principio en mi introducción cómo las instituciones describen este proceso, porque no sabría ahora mismo definirlo de otra forma. Y es verdad que vemos que queda, bueno, o sea, no queda definido del todo. Y otra cosa, para ir enlazando quizás ya más sobre la conferencia en sí, es que yo no sé si os ha pasado lo mismo leyendo este documento, que es relativamente corto, que es que en realidad abre más dudas que las que despeja. O sea, es decir, es un documento con bastante, bueno, en todo caso, para mí, poca consistencia. Todo queda bastante en el aire y en partes a mí me parece que es relativamente contradictorio. Es verdad que aclara una cosa, y esto lo hablábamos con Fabio antes de empezar el conversatorio, que es el equilibrio entre las instituciones. Esto es lo que deja relativamente claro, y algunos temas de gobernanza en los cuales entraremos luego. Pero bueno, yo realmente quisiera que me deis vuestra opinión sobre cuál han sido vuestras impresiones al leer este documento. Camino, si quieres empezar tú. María, yo estoy de acuerdo contigo que el documento es muy vago, a ratos contradictorio y bastante farragoso, pero bueno, esto yo soy muy crítica de la forma que tiene la Unión Europea de comunicar y creo que se pueden comunicar las cosas de una forma mucho más sencilla, mucho más corta y dejar de utilizar palabras que la gente no entiende como lean structure, framework of whatever. Pero yo creo que precisamente es vago y es farragoso porque es un documento de compromiso. Es un documento al que se llega después de, como dices, mucha lucha interinstitucional, que al final es un poco lo que va a determinar esta conferencia. Es un documento también al que se llega después de la oposición de varios Estados miembros que no consideran que sea el momento adecuado, yo estoy un poco de acuerdo en esto, que sea el momento adecuado de llevar a cabo un ejercicio consultativo que debería ser presencial. O sea, a mí me encantaría viajar por Europa si fuera alguien de la comisión, y ir a colegios y a plazas de ayuntamientos y a sitios donde realmente se están haciendo las cosas y las cosas importan de verdad, y hablar con la gente, pero esto no es una cosa que se puede hacer ahora. Entonces, la ambición por llevar a cabo esta conferencia un año después de que se haya anunciado, después de muchas luchas internas que después hablaremos, que también esto daría para una entrevista con Jorge Javier, lo que le ha pasado al supuesto líder de la conferencia, a Verhofstadt, que es el líder de los liberales aquí en Europa. Bueno, era el líder de los liberales. Pero yo creo que el timing de este ejercicio tiene mucho que ver con la oposición, como os comentaba, de estos Estados miembros que realmente no quieren llevar a cabo esta conferencia, que realmente no tienen otra opción porque ya se han comprometido, y entonces la salida más habitual que se da en esta ciudad a este tipo de situaciones es: vamos a hacer un documento vago que no diga nada para poder llevar a cabo
quiero decir, todo y nada, porque en realidad no estamos prometiendo nada. Y en este sentido, es interesante saber que hoy justamente se ha publicado un position paper de varios Estados miembros, entre ellos Irlanda, Dinamarca, Holanda, pero también países como Croacia, los llamados conferencia escépticos, que son Estados miembros que han dejado muy claro lo que ellos piensan de la conferencia del futuro de Europa, las cosas que puede hacer, que dicen, bueno, pues está muy bien que tengamos una consultación, pero que no puede tocar ninguna competencia real de la Unión Europea, ni obligar a la Unión Europea a que tome ninguna decisión legislativa, y las cosas que efectivamente no puede hacer. Entonces, yo creo que ya directamente con 12 Estados miembros que una semana después o 2 semanas después de anunciarse la composición de la conferencia ya dicen que no quieren que la conferencia haga nada que toque temas importantes, no sé muy bien efectivamente dónde va a ir, como decía Fabio, no hay cosa que más irrite que te pidan tu opinión y luego no hagan nada con ella. Entonces, yo no sé si es más contraproducente pedir la opinión de la gente para luego, digamos, pasársela un poco así que no pedírsela directamente. Declaración conjunta, digamos, probablemente si hay gente además que está viendo esta charla y no sabe todavía lo que es la conferencia sobre el futuro de Europa, enmarca esto como diciendo que nos enfrentamos ante una serie de retos generacionales, ¿no? Que son la transición verde, las tengo aquí apuntados, transición verde y digital, la resiliencia europea, el contrato social europeo y la competitividad, la lucha contra la desigualdad, una economía sostenible, innovadora y competitiva, los retos geopolíticos, ¿no? Y ese es, digamos, el objetivo tan amplio que tiene, en principio, esos temas que hay que debatir en esta conferencia con los ciudadanos. Produce un poco, no sé si decir, si me sale ternura, no sé si es ternura la palabra, ¿no? Porque es también un intento de la Unión Europea, de sus instituciones, de acercarse a los ciudadanos, pero siempre con el lenguaje europeo, que los que están acostumbrados a leerlo pues lo entienden, y a mí me produce en cierto sentido ternura por ese lado, pero que efectivamente muestra la complejidad ya solo de establecer qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y eso es una cosa interesante, ¿no? Además, limita mucho, como comentabas, Camino, el tema de que hay que respetar las competencias europeas, la subsidiariedad, la proporcionalidad y los propios tratados, ¿no? Por lo tanto, también limita un poco, también habría que saber bien qué políticas son, qué se permite hacer en los tratados, es decir, ya lo va complejizando un poco más. Luego establece, además, luego lo hablaremos, cómo es esta estructura de la conferencia, ¿no? Y son todas las tres instituciones, lo comentábamos, con igual peso, pero además se pueden añadir los parlamentos nacionales, los stakeholders de distinto tipo, y todos pueden participar, algunos como observadores, otros con voz y voto, eso está todavía por ver, en algunos casos incluir otras asociaciones que puedan ser de interés, es decir, todo muy complejo, todo siempre con este equilibrio institucional dentro de la Unión Europea, pero luego te dicen, pero esto es un proceso de abajo arriba, ¿vale? Este es un proceso como que parte desde los ciudadanos o que quiere estudiar a los ciudadanos, ¿no? Y esa es la gran tensión, ¿no? Que al final ellos mismos son conscientes y efectivamente el proceso para sacar esta declaración ha sido complejo. De hecho, incluso el Parlamento Europeo, cuando salió esta declaración, los miembros, que son 3 miembros y 4 observadores del Parlamento Europeo, entre ellos Iratxe García, que es la única mujer, por cierto, representando a los socialistas y demócratas europeos, decían que, bueno, que había una serie de aspectos de la propia estructura que no estaban muy convencidos, ¿no? Y por lo tanto, ya estamos en una discusión que no es tanto sobre las temáticas que se pueden tratar, sino sobre la propia estructura, ¿no? Y eso es muy típico también de la propia Unión Europea. Y ahí tenemos un problema. Yo he hecho en falta, como os comentaba antes, también esta lógica y a veces este debate interinstitucional, no sé si llamarlo así, es decir, la Comisión Juncker, y lo has comentado muy bien, Camino, que luego se ha encargado al think tank interno, no lo sabía eso, no era consciente. Pero me parecía siempre, cuando he leído cosas sobre este debate, sobre el futuro de Europa, y es que es como un diálogo de sordos, ¿no? Que cada uno dice una cosa y nadie se escucha, ¿no? Y a veces sí que la Comisión y el Parlamento, porque sí que se lanzan reglamentos y acuerdos de las distintas instituciones, pero luego cuando vemos también los líderes políticos nacionales que tienen mucho
mucho que decir a esto. Efectivamente no se hacen referencias a uno ha dicho esto, está bien, pero consideramos este problema, etcétera, sino que son, digamos, conversaciones que van en paralelo, ¿no? Y, por lo tanto, poco debate se produce. Si hay dificultad en establecer estos debates entre instituciones y líderes, no me quiero imaginar cómo puede ser eso a la hora de pasarlo a los ciudadanos, más en las situaciones actuales, que no tienen que ver solo con la pandemia, que también, sino también que vivimos en un momento político en el que efectivamente hay partidos que critican determinados aspectos concretos de la Unión Europea, muchos de ellos, por cierto, en el gobierno, de apoyos a gobiernos de coalición o incluso como principales líderes de la oposición, y que, por lo tanto, si damos voz en ese sentido, vamos a ver qué sale de ahí, sobre qué temas se van a hablar. Los procesos deliberativos, comentabais el de Francia, era sobre temas relativamente más concretos, ¿no? Si vamos a hacer en un año una conferencia que trate todos los temas que se nos puedan ocurrir, probablemente ahí tengamos también un problema en ese sentido. Para no sonar excesivamente escéptico, no por la conferencia en sí, sino quizá es un aspecto que es necesario, ¿no? Y escuchar a los ciudadanos, yo creo que en ese sentido es fundamental, ¿no? La cuestión es si el timing, el modo, el proceso es el más adecuado o no. Gracias, Fabio. A mí, fíjate, justamente que lo que me ha sorprendido, bueno, uno de los puntos que yo veo contradictorios justamente es en lo que toca a los temas que se van a debatir, ¿no? Porque, por un lado, se establece como una especie de lista de potenciales temas que se pueden abordar, pero, por otro lado, cuando se aborda el tema de uno de los, digamos, órganos que es el pleno de la conferencia, se dice que los temas que se van a debatir sin resultados predeterminados y sin limitar el alcance de los ámbitos de actuación. O sea, es decir, a mí ahí me parece que se genera una cierta contradicción, es decir, bueno, lo vamos a, ¿no? O lo abordamos todo y sin límites, es decir, únicamente o nos limitamos a temas concretos, vamos a abordar cuestiones institucionales y creo que es algo que me comentabas tú también antes, es decir, cómo podemos abordar el tema de las competencias de la Unión Europea, las que debería tener o no, si estas se tienen que enmarcar dentro del rango ya existente de competencias, ¿no? Esto son cosas que, bueno, o sea, son elementos, uno de los cuantos que me han parecido contradictorios. Y quisiera añadir otro elemento más, que es la presencia de los ciudadanos, es decir, los ciudadanos está, bueno, creo que debe ser una de las palabras más mencionadas dentro de este documento. Se mencionan que evidentemente los ciudadanos van a formar parte de este pleno de la conferencia, pero en cambio no queda tan claro cuál va a ser la articulación de los ciudadanos, o sea, ciudadanos, pero también sociedad civil, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un tema bastante importante, es decir, bueno, se habla mucho de los ciudadanos, pero al final los ciudadanos dentro de esta estructura no aparece. Y luego aparece otro elemento que señalaba Camino anteriormente, es también la cuestión del timing, o sea, es decir, en paralelo a esta conferencia se prevé que las instituciones europeas, pero también los Estados miembros, vayan organizando otros fora, otras ágoras a diferentes niveles, ¿no? Europeo, nacional, local, etcétera, en donde también se involucre a los ciudadanos. Pero claro, ahí tenemos un gran problema que yo creo que es, bueno, la cuestión sanitaria, eso está claro, pero también una cuestión de tiempo, o sea, es decir, si los resultados de la conferencia se tienen que presentar dentro de un año, parece un tiempo relativamente corto. Entonces, no sé si Camino, quizás quieres
aportar, bueno, o comentar algo en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, hablamos mucho de los ciudadanos, pero al final, donde se reflejan aquí los ciudadanos y cómo, en todo caso, este documento dice relativamente poco sobre la articulación entre los ciudadanos y la estructura de esta conferencia. Una de las cosas, hay un artículo muy interesante del European Policy Center sobre la conferencia de Europa que se llama Mind the Gaps y mira a los 6 gaps que la conferencia tiene y uno de ellos, que es los 6 gaps, las faltas, los agujeros, ¿no? que tiene la conferencia. Y uno de ellos es precisamente a lo que tú te refieres, María, que es la conexión entre los ciudadanos y el resultado de la conferencia. Es decir, si tú me preguntas a mí, Camino Mortera, qué es lo que yo creo que se debe reformar en Europa, yo que soy una persona que tengo opiniones muy fuertes sobre Europa porque me pagan por ello, te tengo 3 o 4 cosas que me gustaría decirte de la forma que me digas, en una plataforma digital o demás, pero luego, ¿qué es lo que vas a hacer tú con estas recomendaciones? Si en el año que viene vas a presentarle un informe al Consejo Europeo que el Consejo Europeo va a presentar en una conferencia con fanfarria y con gente tocando el violín y la oda a la alegría, pero no vas a hacer nada al respecto, a mí realmente como ciudadano bastante igual me puede dar lo que tú me estás diciendo. Y esto creo que enlaza un poco con lo que hablábamos María y yo esta mañana antes para preparar este conversatorio, con un poco las ideas de Macron y cómo han acabado esas ideas y dónde han acabado esas ideas. Una de las grandes ideas que tenía Macron, si lo recordáis, aquellos que sois franceses o que sigáis un poco la política francesa, era abolir la ENA, ¿no? Porque una de las reivindicaciones de los chalecos amarillos era acabar un poco con este elitismo también que tenía la sociedad francesa, y la Escuela Nacional de Administración era vista como uno de esos bastiones del elitismo, una especie de formador de aristocracia republicana. Esta idea, que era una idea que Macron anunció para sorpresa de mucha gente, porque bueno, toda la clase política francesa tiene un poco de interés en mantener la ENA, se acabó en un despacho de la oficina del primer ministro de Edouard Philippe y nunca se le dio, digamos, seguimiento a esta idea, porque no es fácil hacer las cosas que uno dice que va a hacer. Es decir, como eslogan político está muy bien decir voy a abolir esta clase de elitismo, pero después el llevarlo a cabo y seguir con ello es muchísimo más difícil. Y uno cuenta con que los ciudadanos vayan perdiendo poco a poco el interés, que los eventos se vayan superponiendo, es decir, hay una pandemia, tenemos más problemas, para dejar estas ideas un poco en barbecho. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, de esta conferencia sale que los ciudadanos quieren abolir la Comisión Europea porque no entienden lo que hace? ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Por ejemplo, es una idea, ¿eh? Rompedora, sin duda. Yo creo que un aspecto, si se consigue organizar medianamente bien, un aspecto quizá positivo, casi no sé si independientemente de los resultados, sería lo que se llama la politización, ¿no? Intentar conseguir que los ciudadanos se sientan parte y sobre todo se discutan. No sé si los ciudadanos, es esta también visión que ha tenido sobre todo la Comisión Europea. Recuerdo hace años el Plan D para la democracia, recuerdo hace tiempo haciendo la tesis, que intentaba siempre el problema de la comunicación, ¿no? La Unión Europea tiene un problema de comunicar lo que hace, hay un problema que es la lengua, el idioma, que no hay un idioma común. Creo que ha salido ahora un libro de Armand Basurto y alguien más sobre eso, ¿no? Que habla sobre estas cosas de la ausencia de un idioma común en la Unión Europea. Y luego, sobre todo, además, ahora aunque están surgiendo un poco, no hay tampoco medios de comunicación de escala europea, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, en muchos casos, para hablar de la Unión Europea hay que hablarlo no tanto en las instituciones europeas o en Bruselas, sino tiene que hablar en cada país, ¿no? Y para eso es importante los medios de cada país, los partidos y los líderes a distintos niveles de cada país.
Si se consigue en ese sentido, y está por ver que se consiga, que también los líderes políticos nacionales, y ya vemos que hay tensiones en este sentido, y los partidos también nacionales, coordinados con los europeos, consiguen introducir estos debates y hablar sobre temas que en muchos casos son muy cercanos a los ciudadanos. Yo creo que eso sí que es un aspecto que ha cambiado de épocas anteriores, que es que antes la Unión Europea se veía muy lejana y que hacía cosas un poco arcanas y técnicas, etcétera, y muy alejadas de los intereses y de la vida real de los ciudadanos. Y probablemente a partir de 2008, con la crisis económica, se ha visto, yo estudiaba las cosas de europeización, tenía que explicar qué era esto del impacto de la Unión Europea en las políticas nacionales. Ahora yo creo que eso está clarísimo, y ahora con lo de las vacunas está clarísimo que vemos que tiene un impacto directo en los ciudadanos. Entonces, si conseguimos que al menos así se empiecen a ver qué debates hay, qué prioridades hay, tanto ciudadanas como también de líderes políticos, de organizaciones, etcétera, pues eso, algo positivo puede salir a la hora de que haya un debate. A veces los debates, y como indica Camino, te llevan a, si es un debate claro y franco, te lleva a sitios que a lo mejor no te imaginabas, ¿no? A prioridades que a lo mejor parecen extrañas, ¿no? Pero efectivamente podría ayudar un poco a intentar vincular a una Unión Europea que se encuentra en un momento que probablemente necesite un cierto salto cualitativo en ciertos aspectos, tanto de lo que se llama de legitimidad de output, tanto en los resultados que da, sobre todo si introducimos nuevos temas, transición ecológica, digital, etcétera, pero también y cada vez más está lo que se llama la legitimidad de input, ¿no? Es decir, el propio proceso de toma de decisiones democrático, ¿no? Y más aún, creo, en este momento de incertidumbre, ¿no? Donde no se sabe muy bien qué hacer, y por lo tanto, si la Unión Europea se lo juega todo a tomar decisiones políticas que luego tengan resultados positivos, la legitimidad de output, es una moneda al aire, porque no tenemos muy claro qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y la prueba de error es típico en política. El problema no es equivocarse, es luego poder cambiarlo, y sobre todo que la legitimidad de esa decisión pues se vea fuerte, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy relevante, ¿no? Pero todo lo que sea que dentro de un año preguntemos a la gente sobre la conferencia del futuro de Europa o 3 ideas sobre el futuro de Europa y nos sepa decir una, pues puede ser un paso adelante, ¿no? Otra cosa es que luego eso tenga su seguimiento legislativo o de cambios profundos. Sí, o sea, efectivamente esto es una cuestión fundamental. Me gustaría ahora, si me lo permitís, ya que estamos ahí, quizás introducir ya dos preguntas que nos están llegando antes de quizás abordar más temas, bueno, si lo vemos conveniente, ¿no? Sobre metodología, porque es que al final, en esta conferencia, creo que el detalle, bueno, o sea, que el diablo está en los detalles y, entre otras cosas, en el método de gobernanza, pero también va a estar en la metodología. Pero me gustaría introducir quizás una pregunta que hace Rafael Sergio Pérez, que pregunta lo siguiente, o que comenta lo siguiente: la filosofía de pensamiento de los distintos países europeos puede ser bastante determinante en las conclusiones que se puede extraer de la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. ¿Y cómo puede afectar esta situación y cómo debería de abordarla la conferencia? Camino, si quieres comentar algo al respecto. No estoy muy segura de entender la pregunta. Es sobre cómo las diferentes sensibilidades y quizás objetivos de los distintos países pueden... Yo entiendo que una vez que esta conferencia está en marcha y que tenemos declaración de posiciones de los Estados miembros y demás, los Estados miembros no deberían pintar mucho más, se supone. O sea, la idea de la conferencia es que los intereses de los gobiernos se jueguen en otro campo, que sea el Consejo Europeo o las crisis intergubernamentales que nos vengan, y que esto sea simplemente un ejercicio de lo que los ciudadanos consideren que sea interesante. Luego es lo que hablábamos del resultado. Si tú el resultado lo vas a poner en un informe, evidentemente vas a necesitar un liderazgo que te lleve ese informe adelante. Y esto yo creo que ahí va a ser muy interesante ver quién va a estar al frente del Consejo Europeo, porque sabéis que
en principio este joint report, este informe, alto informe, se va a presentar al Consejo Europeo justamente al mismo tiempo que se acaba la presidencia francesa y Macron concurre a elecciones, con lo cual es un timing maravilloso para el Eliseo. Pero en ese momento Charles Michel también va a estar acabando su primer mandato como presidente del Consejo Europeo. Vamos a tener a un cambio de guardia, un líder del Consejo que tenga un poco más de vidilla, que quiera llevar realmente a cabo esas cosas. ¿Qué va a pasar con el gobierno alemán también? ¿Quiénes van a estar en el asiento? ¿Quiénes van a ser los interlocutores de este informe? ¿Quién va a estar al frente de la comisión? Yo sé que esto es muy tabú también decirlo en debates sobre la Unión Europea, pero yo es la primera vez que escucho insistentemente pedir la cabeza de una presidenta de la Comisión Europea como se está haciendo esto últimamente, con lo cual es que yo ni siquiera estoy segura de que von der Leyen vaya a estar en el asiento del piloto el año que viene. Entonces, realmente, ¿quién va a ser el interlocutor y cómo se van a llevar a cabo esas conclusiones, como hablábamos María y yo esta mañana? ¿Qué va a pasar si Le Pen es la presidenta de Francia el año que viene? ¿Qué va a pasar con las conclusiones de esta conferencia? Yo creo que hay muchísimas incertidumbres y por eso también creo que no es un buen momento para llevar a cabo esta conferencia, porque nos toca un ciclo electoral muy fuerte, con muchas incertidumbres también en gobiernos que se van a ver quizás afectados por el efecto pandemia, el efecto qué va a pasar con los incumbents, ¿no? Con los que están ahí, si hay más cierres, si hay más problemas con las vacunas y demás, y no me parece que ahora mismo estemos en un estado mental nadie como para proponer cosas que realmente sean constructivas a nivel futuro de la Unión Europea. Siento ser tan crítica y tan pesimista. Camino, solo para, porque has mencionado algunas cosas que pueden enlazar con lo que decíamos al principio y me gustaría que hablemos de ellas. Claro, ¿tú crees que también una de las prisas que hay para organizar esta conferencia ahora es efectivamente, ¿no?, el eventual cambio de liderazgo, pero digamos, el hecho de que esta conferencia también se vea como una especie de moneda de cambio para los liberales europeos, ¿no? Digamos, en el momento post-elecciones, cuando digamos, el Consejo Europeo dejó totalmente de lado el sistema del Spitzenkandidaten y que en realidad se repartieron los puestos europeos de otra forma, dejando bastante de lado a Renew. Claro, mucha gente lee que también el hecho de realizar esta conferencia es el resultado de una moneda de cambio, ¿no? Sobre todo porque el que tenía que presidir y el que tenía que jugar un rol muy importante ahí era Guy Verhofstadt. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, me voy a proponer, antes de acabar este conversatorio, decir algo positivo sobre la Unión Europea y sobre la conferencia. Yo soy proeuropea, pero no acrítica, como dice el tagline del sitio en el que trabajo. Soy proeuropea, pero soy un poco cínica a veces cuando observo estas cosas. En el baile de puestos que hubo en 2019, como sabemos, el plan A de los líderes no era von der Leyen, era Timmermans, una cosa que a España le hubiera venido mucho mejor de lo que nos ha venido von der Leyen, pero bueno. Y una vez que la candidatura de Timmermans no llegó a buen puerto por varias razones que no solamente tienen que ver con Hungría y Polonia, sino también con el Spitzenkandidatenprozess y el hecho de que los conservadores que ganaron las elecciones no estaban de acuerdo con un líder socialista. Efectivamente, en ese baile de puestos había que darle algo a los liberales, había que darle algo a Verhofstadt, que optaba a la presidencia del Parlamento Europeo, que luego perdió con David Sassoli, que es una persona bastante desconocida. Entonces, bueno, lo que se acordó en aquel momento es, bueno, pues te damos la conferencia sobre el futuro de Europa. Lo que pasa es que, como sabéis, Verhofstadt es uno de los mayores defensores del federalismo y tiene muchos críticos en Bruselas y en las capitales. Entonces, bueno, pues la oposición, yo creo que mayormente la oposición al liderazgo de Verhofstadt es lo que ha llevado
a que haya este liderazgo tan vago también con varias personas a cargo. Y una broma recurrente de la que se habla en Bruselas también es llamar a la conferencia del futuro de Europa la conferencia sobre el futuro de Guy Verhofstadt. Entonces, es un poco, yo creo, también el resultado de este baile de nombres. Sí, yo un poco retomando el tema también de la pregunta, y esto del Spitzenkandidat, por ejemplo, hay que tratar, no sé, institucional, ¿no? En este futuro de Europa o no. Tú lo tratas, yo creo, en el documento este que comentaba antes María. Sobre el tema de los países, ¿no? Es decir, al final hay que, yo creo que hay que partir de la base de que los ciudadanos tienen sus ideas políticas, ideologías y preferencias en diversas políticas y en diversos temas, en muchos casos dado por el tipo de debate nacional que hay, ¿no? Y al final las elecciones sirven para eso y los medios de comunicación sirven para eso. Y ahí vemos que las posiciones de los distintos países, en un sentido general, también por regiones, ¿no? Las distintas crisis europeas han afectado de manera distinta a distintas regiones, ¿no? La económica ha afectado o se ha percibido más en unos sitios, la migratoria más en otros, y por lo tanto también cómo se ha debatido sobre estos temas, que a veces son nacionales y otras veces europeos en los distintos países y los líderes políticos de esos países, es importante. España probablemente en ese sentido es relativamente, no sé si extraño, ¿no? Pero somos relativamente menos críticos, ¿no? O se debate menos sobre la Unión Europea, pongámoslo así, ¿no? Las posiciones de los principales líderes políticos, incluso aquellos que son más críticos, siempre va en la línea de más Europa o que todo nos viene bien o todo está bien o podría ir mejor, pero está bien. En otros países, en cambio, eso no es así, ¿no? En los países del norte de Europa, por ejemplo, tienen una tradición también institucional, por cierto, de un debate a veces más en profundidad, ¿no? sobre determinados temas europeos. A veces, si queremos más, no sé si más crítico en el sentido de esto sí, esto no, esto nos viene bien o esto nos viene mal, pero en esta línea creo que es muy importante también cómo afecta la percepción de los ciudadanos debido a las posiciones de sus líderes políticos y cómo es el debate sobre Europa en sus países. Negar esto, o sea, pensar que se puede hacer una conversación directamente con los ciudadanos y que todos los ciudadanos sean iguales, digamos, de origen, pues parece un poco extraño, ¿no? Yo creo en la Joint Declaration también lo pone, ¿no? Se dice de alguna manera que los parlamentos, ¿no? Nacionales también deberán estar incluidos y que pueden hacer también los propios países miembros sus propios eventos, siempre que cumplan el marco y los valores que todavía están por establecer que fije el triunvirato de la conferencia sobre el futuro de Europa. Es decir, de nuevo, una complicación más en este debate. Hay otra pregunta que formula Marta Romo, que yo creo que encaja muy bien en lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Sobre el tema más de qué se va a tocar en esta conferencia y luego sobre lo que me gustaría enfocar luego, que serían los resultados, ¿no? Y esta diferencia un poco entre resultados e impacto. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué posibilidades hay que la Unión Europea asuma más competencias gracias a la conferencia, como por ejemplo las sanitarias? Camino adelante si quieres. Muy pocas, Marta, porque una de las cosas que han quedado muy claras en la declaración y en todas estas posiciones que estamos viendo de los Estados miembros es que no va a haber ningún cambio de los tratados. Para modificar competencias de la Unión Europea hay que cambiar los tratados y esto yo creo que o estoy muy equivocada o esto no va a pasar pronto. Con respecto a sanidad, es cierto que se está hablando de una unión de sanidad, una Unión Europea de sanidad, pero yo lo veo más como aquella cosa que yo no sé si alguien de este conversatorio recuerda, en el que yo trabajé mucho también, que es la unión de seguridad, la Security Union, que era un poco el concepto de la Unión Europea de tener, que también es una idea muy macroniana, ahora que lo pienso, de una Unión Europea que protegiera
a los ciudadanos cuando después de las crisis, tanto de los atentados terroristas como la crisis migratoria. Entonces, yo creo que va a ir más en ese sentido, de decir, vamos a crear una unión, digamos, con unas competencias que no sean estrictamente per se legales, quiero decir, es decir, utilicemos el comercio como lo estamos utilizando ahora, o cosas así para anticiparnos a futuras pandemias. Hay una propuesta sobre la mesa de crear una especie de BARDA, que es el Centro de Detección Precoz de Crisis Sanitarias de Estados Unidos a nivel europeo. Eso tampoco requeriría un cambio de los tratados, o el famoso incubador ERA, que también es un poco una idea impulsada por los Estados miembros para hacer vacunas de forma conjunta, para hacer vacunas para posibles pandemias futuras que nos vayan a venir. Yo creo que esas cosas sí que van a salir, pero no creo que sea la Conferencia del Futuro de Europa lo que vaya a traerlas, sino precisamente como hemos visto que esta pandemia requiere una actuación global y estamos todos corriendo a ver cómo hacemos las cosas cada uno por su lado y eso no funciona. Sí, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo. Además, intentaría claro, si uno se va fijando solo en políticas concretas, ¿no? La cuestión probablemente sería entender también si se puede hablar de qué se espera de la Unión Europea. Por ejemplo, esta lógica de la Unión Europea que protege, ¿no? Y también a veces que una coordinación europea, etcétera, no quiere decir que todas las competencias tengan que ir a la Unión Europea, ¿no? Es decir, a lo mejor, fijaros que en España la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, ¿no? Quiero decir, parecería un poco extraño que en un Estado miembro se considere que la sanidad tiene que estar más próxima al ciudadano y que luego se decida que, bueno, no, mejor que esté próxima es que se vaya a la Unión Europea, ¿no? De nuevo, al final, nos plantea también la lógica de qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea, qué es lo que hace bien, qué es lo que puede hacer mejor, dónde se tiene que meter más, dónde se tiene que meter menos, ¿no? Lógicamente, es verdad que las políticas concretas son importantes, pero a lo mejor un marco también un poco más genérico puede ser importante. Y es verdad que, como dice Camilo, que probablemente llegaremos a eso, ¿no? A crear, eso es muy europeo también, ¿no? Creemos una nueva agencia, una nueva estructura que no está en los tratados, no se prohíbe tampoco, pero se puede hacer una nueva cosa ad hoc y que efectivamente cumpla un papel de coordinación, ¿no? Que en muchos casos es fundamental, sobre todo con estos temas que no son meramente nacionales, probablemente tampoco son meramente europeos, ¿no? Lógicamente, el caso de la pandemia y muchas otras cosas tienen un efecto global, pero bueno, que al menos nos podamos coordinar a nivel europeo. Pero estoy de acuerdo que muchos de los cambios que pueden venir no vendrán precisamente de esta conferencia o no necesariamente de esta conferencia, sino que pueden venir también por el mero hecho de la Unión Europea es bueno en eso también, ¿no? Intentar reaccionar, aunque sea a veces tarde, intentar reaccionar a determinadas situaciones y a determinadas limitaciones que su propia arquitectura institucional o política y las crisis le muestran, ¿no? Se ha hecho así en lo económico, cómo hemos reaccionado económicamente, si queremos, a la crisis de la pandemia con la de 2008 no tiene nada que ver, ¿no? O sea que también en esas cosas hay ciertos aprendizajes que permiten, pues bueno, que se hagan las cosas a veces mejor, ¿no? Y ese aprendizaje yo creo que a veces es importante. Veremos con esto de la pandemia qué aprendizajes se extraen de las cosas buenas y no tan buenas que a lo mejor se han hecho. Gracias, Fabio. En algún momento dado sí que me gustaría volver sobre esto que señalabas, ¿no? Es decir, cuál es un poco la dinámica, aunque no siga un patrón, digamos, necesariamente muy marcado, pero cuál es la dinámica que hace que la Unión Europea avance. Yo creo que quizás aquí bueno, en todo caso nos puede dar algunos elementos para entender el proceso, pero también para entender o ver, vislumbrar qué resultados puedes dar, porque bueno, llegados a este punto del debate, creo que tenemos que abordar el tema de qué resultados, ¿no? O sea, oficialmente el resultado de esta conferencia, con su gobernanza bastante
arrevesada, la metodología que todavía no conocemos, es un informe. Dirigido a la presidencia conjunta. Y se dice que este informe se examinará. Esto es lo que dice, en todo caso, lo que señala el documento de la declaración conjunta. O sea, es decir, ¿qué resultado veis vosotros y cómo y si se debe garantizar que estos resultados tengan un impacto? No sé, Fabio, si quieres empezar. Pues, no sé, sería en resumen. Yo lo veo muy complicado. Yo creo que puede ser interesante a la hora de introducir ciertos temas, ¿no? Ciertas preocupaciones, ciertas visiones que probablemente varíen entre ciudadanos de distintas regiones y países, de distintas edades, formación, etcétera. El problema es que la Unión Europea, para bien o para mal, y en muchos casos para bien, es un sistema consensual porque efectivamente hay ahora 27 Estados miembros con distintas tradiciones, historias, contextos, impactos de las distintas crisis de distinta manera. Y precisamente la Unión Europea es a veces lenta en su toma de decisiones precisamente porque lo que intenta es buscar ese consenso. Por lo tanto, algo, digamos, externo, que serían los ciudadanos, externos o partes del sistema político fundamental, que son los ciudadanos, sobre todo es importante ver ya no solo una propuesta, sino la suma de todas estas propuestas, ¿a qué nos lleva? ¿No? Camino decía, yo en el artículo lo pongo, el grueso de los líderes políticos no quieren reformar los tratados, ¿vale? Porque es un proceso muy costoso, requiere en muchos casos referendos. Si haces un cálculo así, si ahí tiene que haber referendos en 27 países, uno lo pierde seguro, ¿vale? Y por lo tanto se para todo, a nadie le interesa. ¿Las propuestas que vengan de los ciudadanos requerirán reformas de los tratados? Pues si eso es así, probablemente sea complicado que se lleven a cabo, porque hay, empezando por la propia Comisión, que no quieren reformar los tratados. Por lo tanto, esa es una primera limitación. Que sirva como impulso para tratar ciertos temas, para dotar de legitimidad a ciertas posturas, a lo mejor dar más legitimidad de origen a ciertas instituciones o a ciertos líderes políticos, etcétera, puede ser, ¿no? De nuevo, yo creo que siendo realistas, el mayor impacto que puede tener el informe es poner ciertos temas que a lo mejor se tratan menos o que podrían ser secundarios, al menos que se tengan que discutir, ¿no? A mí me da la sensación que pasa, por ejemplo, con España con las iniciativas legislativas populares, ¿no? Que no sé qué requieren 500.000 de firmas o 1.000.000 de firmas y luego el Parlamento se las tiene que tramitar, ¿no? De las 28 que se han presentado, creo que 27 se quedaron. Muy bien, la hemos recibido, no legislamos sobre esto, ¿no? Que pueda ocurrir algo similar, ¿no? Pero al final es un poco eso, porque ese es cuando uno ve el debate, cómo se ha dado entre las distintas instituciones, se ven precisamente estos problemas. El Parlamento, que es el que representa a los ciudadanos, sí que quiere una Europa federal, con una división de poderes más tradicional, una comisión que sea ejecutiva, un parlamento que sea legislativo. En cambio, la comisión es más reacia a ciertas cosas, el Consejo Europeo, los Estados miembros no quieren. Eso es lo que pasó, yo creo que a mí no lo expresa bien también cuando habla de los top jobs, ¿no? Y cómo se eligieron y los problemas, ¿no? De tu último o penúltimo, no lo sé, informe y análisis, es precisamente eso, ¿no? Es decir, pues esto es lo que hay. Tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero esto funciona así. Si lo queremos cambiar, tenemos que tener en cuenta también esa relación de poderes que parece algo lejano a los ciudadanos, pero que luego los ciudadanos también eso lo critican o lo votan a determinados partidos que han defendido ciertas posiciones u otras o que no están de acuerdo con ciertas cosas que hace la Unión Europea. A veces lo veo complicado en ese sentido, ¿no? Que se tome a pies juntillas, ¿no? Han dicho esto, que primero a ver si sale algo así de claro, que eso sería la primera cuestión, y segundo, que se tome críticamente, digamos, ¿no? Y que se adopte directamente. Sí, Camino, no sé si tú querías también entrar en esa parte del debate, ¿no? De qué tipo de resultados podemos tener y cómo garantizar que esos resultados tengan un impacto. Y si, como dices, claro, si se ponen sobre la mesa resultados incómodos, se tienen, ¿no? O sea,
¿cómo van a tomar en cuenta también las instituciones luego esto? Y si los resultados también se tienen que tomar en cuenta, o tienen que haber acciones muy concretas y transformarse en legislación. Creo que tú también tienes algún insight interesante sobre la conferencia sobre el cambio climático que mencionamos al principio de Emmanuel Macron, y esto quizás también nos puede dar también alguna visión de lo que puede llegar a ser. Sí, bueno, el insight que comentábamos antes es justamente este tema de dónde van a parar las propuestas que Macron hace en muchas ocasiones, no solamente la de la ENA, que fue una propuesta que salió de este tipo de asambleas, pero también otras ideas, como por ejemplo el Colegio Europeo de Inteligencia, que también es una idea maravillosa que se quedó un poco en nada. Es decir, vemos el problema con las grandes iniciativas y estas cosas que bueno, Macron en concreto es le gusta mucho hacer, que es escribir tribunas, y a mí me parece que está muy bien eso, porque eso sí que da una dimensión realmente europea a la política europea, ¿no? Cuando tenemos una tribuna de un presidente o de un columnista o de alguien que realmente esté en los medios de comunicación, tanto en el Süddeutsche Zeitung como en El País o El Mundo o el periódico que sea en España. Con respecto a los resultados, como yo tengo la suerte de ser una cintanquera, que no tengo que llevar a cabo ninguna de las propuestas que yo hago, porque nadie me va a estar juzgando como yo juzgo a la gente aquí sentada en mi trono de juzgar, he decidido que es el momento de ser positiva y decir las cosas que me parece que la conferencia podría aportar, y las cosas que creo, los resultados que creo que podría hacer. Entonces, si a mí me llamaran los 36 presidentes de esta conferencia para preguntarme cuáles serían los temas que yo creo que deberían afrontarse y cómo serían los resultados, yo sería bastante poco ambiciosa en los resultados. Es decir, pues dada la oposición y el momento, sé que en el chat alguien me ha comentado que no hay mejor momento que ahora. Yo soy de la teoría de que cuando uno está en crisis es mejor no tomar decisiones ni hacer reflexiones que te vayan a llevar a sitios donde no quieres ir. Es decir, a lo mejor no quieres preguntarle a la gente lo que opina de la Unión Europea ahora mismo, cuando la gente no está teniendo vacunas y cosas que están pasando que no son necesariamente tu culpa tampoco. Eso es una cosa que a mí me parece importante. Entonces, bueno, sería poco ambiciosa en los resultados y me conformaría con que el resultado de esta conferencia fuera abrir el debate popular y en Europa sobre, yo creo que son 5 temas que me parecen fundamentales. Primero, el cambio climático, qué tipo de Europa queremos y cómo estamos dispuestos a gestionar el cambio climático. Es decir, somos conscientes como europeos de lo que nos va a costar los objetivos del cambio climático a nivel social y a nivel transición justa y este tipo de cosas. Yo no sé si todos somos conscientes de lo que vas a costar en términos sociales. Yo soy asturiana y bueno, pues lo conozco bastante bien, lo que pasa cuando uno cierra minas o cuando uno se carga un poco la industria pesada. Entonces hay que yo creo que eso es un debate que la Unión Europea tiene que tener con sus ciudadanos, hablarle del cambio climático a un minero polaco y no a un liberal de Bruselas, porque eso no va a ningún sitio. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, y es una cosa que a mí me parece que está totalmente ausente de este debate y me parece aberrante como española y como reformista que soy, es la gobernanza del euro. Yo no sé por qué la gobernanza del euro es una cosa que ha desaparecido del radar, que me parece fundamental, que no hemos acabado de gestionar y que no estamos preparados como Unión Europea para gestionar otra crisis externa con una moneda única que sigue sin tener las bases que debería tener para una política monetaria, una unión monetaria óptima. El cuarto tema sería cómo gestionar crisis futuras, y yo creo que en este tema entra la pandemia esta y la siguiente,
Y yo creo que ahí sí que hay un punto muy positivo, y yo ahí estoy un poco, mira, en desacuerdo, más positivo, soy más positiva que Fabio, porque sí que creo que estas agencias tienen sentido. Las agencias, la que comentaba antes, el Barda, la ERA, todas este tipo de agencias sí que sirven para algo, no como algunas otras cosas que a lo mejor no sirven para cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece más fascinante de seguir ahora mismo es la posibilidad de encontrar una vacuna universal para virus como el coronavirus, porque sabemos que va a haber mutaciones y sabemos que va a haber más virus que vengan del mismo sitio. Y para esto es necesario muchísima inversión, porque las farmacéuticas por sí mismas no pueden invertir, no les resulta útil invertir en esto. Entonces yo creo que es un campo en el que la Unión Europea tiene un campo de actuación maravilloso para invertir dinero en vacunas que nos pillen un poco más preparados la próxima vez. El cuarto tema sería, el quinto tema, perdón, y sé que he dicho, no, el cuarto, sé que he dicho 5, acabo ahora, sería la posición global de la Unión Europea, es decir, ¿qué Unión Europea queremos ser? Hoy no sé si habéis visto que la Unión Europea ha adoptado sanciones contra China, cosa que es bastante importante, y que China ha adoptado sanciones contra eurodiputados. A mí me encanta esto, me encanta por una razón, porque es que politiza el debate nacional y te trae a los eurodiputados al frente de la... O sea, yo estoy segura de que ahora mismo los eurodiputados, los belgas, alemanes, que no pueden viajar a China, van a estar abriendo telediarios en Bélgica y en Alemania, y eso es muy importante. ¿Qué Unión Europea queremos ser? ¿Qué tipo de política queremos llevar a cabo con China, con Rusia, con Estados Unidos? A mí eso me parece fundamental también llevarlo al ciudadano. Y finalmente un tema que, como tengo esta suerte de estar aquí hablando sin que nadie me pida cuentas, que ya se ha dicho que no se va a abrir, pero que a mí me parece un tema que es necesario abrir, es las listas transnacionales y las elecciones al Parlamento Europeo. Yo creo que no puede haber legitimidad democrática ninguna si no abrimos ese debate de hacer unas elecciones europeas realmente que sean elecciones y que no sean midterm elections, que esto daría para otro tema de otro conversatorio. Sí, que creo que además algunos de estos temas se tratarán, ¿no?, en los conversatorios, ¿no? El New Green Deal la semana que viene, la posición geopolítica de la Unión Europea. Me hace gracia porque hay dos cosas, y estando de acuerdo en todas las cosas que dices, Camino, que además son, tenemos lo que os comentaba, ¿no?, de esta legitimidad de output, ¿no?, que hace la Unión Europea, y luego el punto quinto, que es el clásico de legitimidad de input, ¿no? Cómo funciona democráticamente la Unión Europea. Si hay algo en todo este debate del Brexit, que fue un debate que si uno lo siguió fue un poco descorazonador, sobre todo en Gran Bretaña, ¿no?, cómo se simplificaron muchas cosas, pero sí que había una cosa que a mí me hacía gracia, porque además digo, pues tiene sentido, que es, nosotros entramos, que fue en el 73, ¿no?, y con un referéndum entramos en lo que iba a ser una unión económica, una unión de mercado y no sé cuántos, y de repente, 30 años después, nos encontramos que si la moneda única, que si más coordinación política, esto no es en lo que entramos, ¿no? También ellos jugaron mucha parte de eso porque estaban dentro, pero sí que efectivamente uno se encuentra que dice, bueno, a lo mejor ciertos temas del déficit democrático que se llamaba, pues estaban cogidos y eran muy ciertos, pero la Unión Europea hacía ciertas cosas que, bueno, lo podíamos medio tolerar o era comprensible. Si hacemos cada vez más cosas, y parece ser que eso es lo que en muchos casos se quiere, pues a lo mejor sí que cómo se toman las decisiones es fundamental, ¿no? Y el papel de las elecciones es fundamental. Hay otra cosa que yo añadiría y que no sé si sería factible, en la Joint Declaration en la declaración conjunta, se hace mucha referencia, aparte de los ciudadanos, a un tipo de ciudadano que son los jóvenes, ¿no? Y probablemente, y como os digo, dando clase a estudiantes sobre estas cosas, y es una cosa que se habla mucho, ¿no? Es decir, la Unión Europea y todo el mito fundacional que está muy bien, ¿no?, de que no hay guerras, que surgió tras la Segunda Guerra Mundial y todo esto, que no volviese a ocurrir, los líderes que habían vivido esas guerras mundiales. Para muchos jóvenes esto puede tener un sentido, pero les queda un poco ya muy lejano, ¿no? Y la cuestión a lo mejor es también preguntarle a los jóvenes qué esperan, teniendo en cuenta que lo de la paz y todo esto es fundamental y no hay que dar por descontado, por cierto, pero es también preguntar a los jóvenes en ese sentido cómo ven ellos, ¿no? ¿Qué esperan, ¿no? ¿Cuál es su mito? Que puede ser a lo mejor la libertad, no sé, la libertad de movimientos, ¿no? La sensación de
estar unidos y poder trabajar algo así, que también ayude en ese sentido a sentar unas bases también de legitimidad de qué es lo que debe hacer la Unión Europea. Y yo creo que eso sería interesante porque si no, yo lo veo también hablándolo, como os digo, con alumnos jóvenes que sí, pero les suena eso a historia como a nosotros, yo qué sé, la Revolución Francesa, ¿no? Que es fundamental, pero hace muchos siglos, ¿no? Para ellos, probablemente 70, 80 años que llevamos ya, les parecen, pues eso, 2 o 3 siglos, ¿no? Y en ese sentido sería algo también curioso y que podría ser algo que emergiera efectivamente si se pregunta a los jóvenes de qué esperan, ¿no? Si se les pregunta qué esperan, cómo lo ven y en qué basan ellos la Unión Europea. Y eso sería bonito porque permitiría ciertas cosas, ¿no? Y también intentar dar legitimidad a estas nuevas generaciones que en todos los sistemas políticos estamos viendo que están sufriendo las crisis, las están sufriendo muchos colectivos, pero probablemente los jóvenes especialmente, además porque les están hurtando ciertas cosas en su vida actual y también en la vida futura, ¿no? Yo creo que eso también sería un aspecto interesante a tratar y a saber, ¿no? Que pudiese salir de ahí, que fuese factible también que saliera, ¿no? Si se les pregunta. Yo sería también bastante, bueno, o sea, veo que los temas que has planteado, Camino, yo realmente me apuntaría y creo que dado el momento en el que nos encontramos y el tiempo del cual disponemos, sería bastante razonable acotar realmente a unas grandes, bueno, a unos temas, ¿no? Al final bastantes, a cuestiones bastante concretas al fin y al cabo. Claro, y eso, bueno, resulta también relativamente difícil saber ahora cuáles van a ser los temas porque todo parece relativamente abierto y tampoco no se sabe cómo se va o sea, no se sabe bien del todo cómo se va digamos, a plantear la agenda, ¿no? A hacer el agenda setting y cómo los ciudadanos van a poder influir en la misma, ¿no? Y en eso, claro, con el poco tiempo que disponemos, en un año, entre establecer una agenda que convenga a todos, más una metodología que convenga a todos también los participantes, parece algo relativamente complicado. Yo, a los temas que has mencionado, Camino, sí que, o sea, enlazando con el último, que eran sobre las listas transnacionales, creo, claro, que ahí entra realmente un debate fundamental en cuando hablamos de los ciudadanos, bueno, y es un tema del cual hablamos desde hace muchísimos años los que estamos dentro de los temas europeos y que de tanto decirla parece que sea base de su contenido, que es la legitimidad democrática. Porque, bueno, y esto es una opinión muy personal, da la sensación de que dentro de la Unión Europea misma se considera que al final lo que prima es lo que hablabas, Fabio, ¿no? La legitimidad de output y que al final el control democrático parece ser que es algo del cual podemos en algunos momentos prescindir, pero sobre todo porque es algo que es muy engorroso. En realidad es algo que bueno, que ralentiza todo el proceso. ¿No era también indispensable introducir un tema que era el cómo reforzar el control democrático? Llevamos tiempo con ello, ¿no? Probablemente las elecciones, se ha hablado siempre que las elecciones europeas son estas elecciones de segundo orden, ¿no? Que realmente no hay nada en juego y probablemente en cierto sentido es así. Yo creo, y vuelvo a insistir, que cuanto más cosas hace la Unión Europea y más percepción del impacto de lo que hace la Unión Europea, más exigentes debemos ir con ese control. Yo creo que va por varios caminos. Una es de representación, ¿no? Y la idea de representación, además, en el sentido de que los distintos intereses que pueda haber en los distintos países y grupos de la Unión Europea estén presentes y que eso afecte y redunde positivamente en los temas que se discuten, en
las políticas que se aprueban, etcétera. Y luego hay un tema de rendición de cuentas, ¿no? Como os digo, si la gente le interesa, a mí me parece muy interesante e incisivo las críticas que hacía Camino en el documento este que comentabas, ¿no? De You Get What You Pay For, que al final es como el eje, es decir, que los políticos los líderes políticos se pueden equivocar y la cuestión es que rindan cuentas, ¿no? Y a veces en la Unión Europea no está muy claro quién es el culpable de qué, o si está claro quién es el culpable, en muchos casos por cómo se eligen estos tipos de cargos no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Lo cierto es que también muchos líderes políticos y muchos países están en contra de las listas transnacionales y tiene problemas en el sentido de que la lógica de la lista transnacional es que haya efectivamente un debate transnacional, es que se conozcan a los líderes, es decir, que la lógica esta del Spitzenkandidat en el candidato como es preferencial tiene sentido siempre que haya un debate y siempre que vayan detrás los partidos, etcétera. Los propios liberales no presentaron candidatos. No sé si me equivoco, los verdes presentaron a 2, que es un poco, ¿no?, una contradicción, ¿no? El líder principal y presento a 2. Quiero decir que probablemente no buscaría una figura única. Eso. Con las listas transnacionales y el Spitzenkandidaten ya está todo resuelto. Ojalá fuera así, es más complejo, pero sí precisamente que se vayan desarrollando ciertos aspectos. Eso nos llevaría necesariamente a veces a reformas de los tratados, ¿no? Es decir, si la comisión es efectivamente un órgano político o que haya, y se podía haber dado, ¿no? Yo creo que daba los equilibrios de fuerzas en el Parlamento para una coalición, digamos, de centro-izquierda, ¿no? De democristianos, liberales, verdes, etcétera, y elegir a un presidente de la comisión de su familia, cercano a su familia, frente a los otros. Y eso sería una oposición con las lógicas de gobierno-oposición. Y la oposición es fundamental en una democracia, ¿no? Y probablemente la Unión Europea no lo haya. En parte eso tiene sus aspectos positivos, o los ha tenido, porque es consensual, pero llega un momento en que a lo mejor eso empieza a tener limitaciones, sobre todo cuando tenemos muchos partidos y líderes a nivel nacional que están precisamente criticando esa burocracia y elitismo cosmopolita europeo, ¿no? Y en un momento de crisis de la democracia, que lo hay también, puede afectar aún más a la Unión Europea por eso. Hay un par de temas a los que quería volver, pero primero os quería contar una anécdota que, hablando del artículo este de los líderes, cuando hablamos de los Spitzenkandidaten Process, que es un poco esta idea de que haya un demos, ¿no?, de la Unión Europea y de que se discuta en las plazas del pueblo como se discute la política en los Estados miembros con tanta pasión. Por ejemplo, en España somos muy apasionados discutiendo de política y todo lo ponemos en un blanco contra negro y demás. Esta pasión pues, no la tenemos con la Unión Europea. Y un poco la idea del Spitzenkandidaten Process es tener este demos, ¿no? Y estos debates y que la gente que le gusta seguir la política pues se ponga delante de la tele y vean algo así como una John King europeo siguiendo los resultados y demás. El problema es que para que funcione esto, pues efectivamente necesitamos un idioma común, necesitamos una conciencia europea común que no existe. Y como anécdota deciros que uno de los presidentes propuestos para la comisión, para la conferencia del futuro de Europa, que es Manfred Weber, que sabéis que era el Spitzenkandidat del IPP. Y de hecho también otra cosa que se bromea por aquí, que era cómo quitarse de encima a Manfred Weber. Era un poco el tagline de las elecciones de 2019. Nadie quiere a Manfred Weber, a pesar de que personalmente es una persona bastante agradable. Yo no sé qué le ha hecho este señor a la mayor parte del establishment para no querer tenerla en ningún sitio. Hicieron una encuesta. Manfred Weber es alemán. ¿Os imagináis que si tuviéramos a Irache García o tuviéramos a un político español al frente de una lista en Europa, pues yo me imaginaría que la gente conocería a este político? Pues en Alemania, antes de las elecciones europeas, solo el 37,7% de la gente sabía quién era Manfred Weber, que lleva en política europea años. Entonces, realmente yo creo que son unas anécdotas que te dan a entender que efectivamente este sistema del Spitzenkandidaten es un poco empezar las cosas por el tejado, de nuevo como la Unión Monetaria, que es intentar crear un demos a partir de una cosa que no existe. Y también un apunte a lo que comentabas, Fabio, de los liberales. Su estrategia fue más interesante que no presentar candidato, porque ellos son muy críticos con
con el Spitzenkandidaten, presentaron a Vestager, pero un poco de tapadillo. Entonces se marcaron un Borgen bastante interesante y a mí me gusta como la forma de operar que tuvieron los liberales en este contexto, porque politizaron mucho también el tema y de esa forma, insisto, hacen a la gente que tome posiciones, que es un poco la idea, tú lo sabes mejor que yo, experto en políticas, la idea de politizar un poco y de crear ese demos y ese entusiasmo de la gente a favor o en contra de Manfred Weber, a favor o en contra de Timmermans, en lugar de quién es Manfred Weber y quién es Timmermans. Sí, yo creo que, y intentando recuperar cosas de eso de la conferencia, ¿no? O sea, yo el tema este de la politización, que tiene también sus aspectos negativos, ¿no? Estamos viendo ahora mucha polarización y entonces está bien hablar de discutir y tener posiciones encontradas, pero siempre que haya una legitimidad del otro, ¿no? Y a veces estamos en extremos de que uno no tiene legitimidad y el otro tampoco, ¿no? Pero yo creo que eso puede ser un buen resultado o podemos esperar que sea un buen resultado de la Conferencia de Europa. Sería ideal, ¿no? El que se politizaran ciertos temas. Probablemente no todos los que hay. En algunos habrá acuerdo. Si vemos a los líderes políticos, todo el mundo quiere ver qué es esto de la... cómo gestionar el cambio climático, la transición digital, un crecimiento más sostenible. Todo el mundo en ese sentido está de acuerdo. Luego, en algunos temas puntuales sí que sería interesante ver esto. Yo, cuando hablabas de tus 5 propuestas, además, a mí un debate muy bonito sería, por ejemplo, porque la gente quiere mucho más cosas europeas, más políticas en muchas cosas, por ejemplo, proponer un impuesto europeo, por ejemplo, ¿no? Que eso es una cosa, los recursos propios de la Unión Europea, para que el presupuesto aumente, por ejemplo, es una cosa muy concreta. Luego, con el presupuesto hay que gastarlo en distintas cosas y eso se podría hablar, pero bueno, partimos de la base que había una discusión sobre si ha salido el Reino Unido, que era contribuidor neto, si el presupuesto se mantenía igual, si se reducía, etcétera, y es el 1% más o menos del Producto Nacional Bruto de los Estados miembros. Por ejemplo, eso sería un buen debate y eso sí que puede polarizar, ¿no? Hay algunos que oyen un impuesto más, ya lo que nos faltaba, ¿no? Pero entonces explicarlo, bueno, los impuestos, ¿para qué? Para tal. Pero yo creo que la politización en ese sentido de base es probablemente uno de los aspectos fundamentales también del déficit democrático, ¿no? Que es... pues eso, que no se sabe lo que se hace, no se sabe quién es el responsable, no interesa y por lo tanto eso sería yo creo un buen resultado si se consigue de primeras que esta conferencia efectivamente ponga ciertos temas, la gente de repente encuentre sencillo poder participar en algo porque lo hacen cerca de su casa o porque la plataforma está digital, que parece que es la solución, sabemos que lo digital ahora parece que es la decisión para dar clases y para todo lo digital parece que es la solución. Pues bueno, que de repente se encuentre que es cómodo, que es fácil y que es cercano y que le interese. Y entonces eso puede ayudar a lo mejor a algo de pues, seguir, lógicamente, las cosas y más tan complejas como esta no se solucionan en un año, que es lo que tiene la conferencia, pero a lo mejor son pasos para efectivamente poner ciertos temas sobre en la agenda y que luego líderes políticos, partidos, etcétera, se sientan también interesados en precisamente viendo esos resultados, pues politizar estos temas, ¿no? Discutir sobre esos temas, presentar sus posiciones que son contrarias o matizadas con respecto a otros y que además pueden movilizar a gente, ¿no? Yo creo que eso sería ideal y a partir de ahí se podrían construir otras cosas también para mejorar, en ese caso, la legitimidad de input, ¿no? Los aspectos de estructura institucional de la Unión Europea, que de nuevo también parece ser que habría que mirarlo, ¿no? Un poco, al menos, creo yo. Cuando estabas hablando, Fabio, del impuesto europeo, está sobre la mesa este tema de imponerle, o sea, de ponerle un impuesto a las compañías, a las grandes compañías, que yo creo que es una cosa que sí que tendría mucho más apoyo entre los ciudadanos que un impuesto más a los ciudadanos. Bueno, a ver si podemos retomar a camino dentro de un momento, ¿no? Que es que estaba planteando una cuestión muy interesante sobre un tema muy concreto. O sea, planteada como la estamos planteando, es decir, que en realidad pongamos, ¿no? Temas sobre la mesa, que es decir, que en realidad los resultados sean estos, que no seamos demasiado, ¿no? ambiciosos sobre estos resultados. Creo que es una buena manera de enmarcar esta conferencia, en el sentido de que si vemos un poco cómo la Unión Europea ha ido resolviendo sus
problemas a lo largo de los años, ¿no? Digamos, ser conscientes de que van a quedar cuestiones abiertas, ¿no? Porque yo creo que se ha generado siempre mucha frustración con eso. Es decir, en realidad hemos ido a finales de los años 90 a golpes de tratado para solucionar los problemas que el tratado anterior había dejado abiertos, ¿no? Y luego con la convención intentar solucionar todos los problemas que habían quedado abiertos. Claro, la cuestión que yo me planteo es si pensamos o si esperamos que esta conferencia sea algo demasiado grandilocuente, claro, quizás corremos el riesgo de que al final habrá más cuestiones que resuelva y que al final, como hemos visto también últimamente, la Unión Europea va avanzando a golpe de crisis y en momentos extremadamente concretos, y también puede avanzar a tratado constante, ¿no? Entonces, era un poco como para señalar la cuestión de que, visto si nos focalizamos sobre cosas muy concretas y esperamos al final que se pongan unos temas sobre la mesa, quizás es lo mejor que se puede esperar para esta conferencia. Fabio, yo no sé si quieres ir apuntando alguna conclusión. Bueno, pues como conclusión, yo creo que es interesante lo que has comentado y que creo que ha salido en bastantes puntos, bastantes veces en las intervenciones, que esto de la conferencia sobre el futuro de Europa es una cosa en cierto sentido muy europea y a veces efectivamente muy grandilocuente, y probablemente no tendría por qué ser necesariamente así, ¿no? Se podría, y hay que ver cómo se desarrolla, a lo mejor fijar una serie de pautas y una serie de temas más concretos, que pueden ser amplios o que pueden ser numerosos, digamos, más o menos numerosos, tampoco los haría excesivamente numerosos, y que ahí pues puedan surgir debates y posiciones y que ayude a que la gente vaya también interiorizando los distintos problemas que nos encontramos en este debate del futuro de Europa. Y eso está por ver que ocurra efectivamente en la conferencia sobre el futuro de Europa. Pero yo creo que en ese sentido puede ser positivo. De nuevo, si esperamos que esta conferencia y su informe final gestione todos los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea, probablemente nos llevemos un chasco, ¿no? Y no tiene por qué. Yo no esperaría algo así. Bienvenido sea todo lo que sea que los ciudadanos puedan y podamos estar expuestos a estas ideas, poder debatirlas en un momento dado, o que esto entre en los debates públicos. Y si esto ayuda si la conferencia ayuda a esto, pues bienvenido sea. Poner demasiadas expectativas o venderla como algo que va a solucionar todo puede ser contraproducente en ese sentido. Y sobre todo esta cosa que pasa en los procesos deliberativos, que pasa tanto a nivel local y más a nivel europeo, es que el siguiente paso, ¿no? A veces se aprueban cosas a nivel local, por ejemplo, está bastante estudiado, que se llegan a acuerdos que luego no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, esto que al menos no quede en un cajón al día siguiente, sino que efectivamente ayude a construir cosas para el futuro, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata. Ocurre cuando queremos modificar y cambiar los sistemas políticos nacionales, que son a veces debates profundos y que llevan tiempo. En España llevamos no sé cuánto tiempo diciendo que queríamos cambiar la Constitución, no se sabía el qué, cómo, cuándo, cómo y dónde. Esto también será un proceso más largo. Pero bueno, creo que la conferencia en ese sentido, y mira que hemos sido críticos, puede ayudar a algo, a politizar. Veremos cómo se desarrolla, ¿no? Y a lo mejor dentro de 6 meses o de 12 podemos sentarnos de nuevo y ver, oye, nos equivocamos y tenía la razón europea o hay temas que han salido. Tengo que confesar que tengo las mismas esperanzas que tú, que ojalá dentro de 6 meses o de un par de meses nos volvamos a sentar y realmente tengamos que tragarnos las palabras, ¿no? Bueno, siento para los espectadores el problema técnico que hemos tenido con Camino. Y también quería darle las gracias a Miguel Ángel Martín,
que nos ha comentado aquí por el chat. Él es extremadamente positivo y positivista, y que el decir no creo y no puedo no es la solución, y que él en realidad alienta a la ciudadanía y a la sociedad civil que se movilice y que se organice, y que ella misma, digamos, tome un poco las riendas de su destino europeo. Lo de Jorge Javier, que era una broma que os comentaba antes, en realidad no es una broma. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría como asesora ficticia que me estoy inventando que soy de esta conferencia, yo lo que haría sería intentar, quizás, bueno, no hay otra forma de hacer esto ahora mismo, de plataformas digitales y demás, pero yo creo que cuando nos dejen salir de casa, la gente va a tener muchas ganas de salir y de hablar y de encontrarse en las ágoras, en las plazas, lo que se hacía antes, que no se hace solamente en España, sino que es una tradición de la democracia europea más absoluta. Y yo creo que para encontrarse con la gente no hay que llevar a Guy Verhofstadt o a Camino Mortera o a alguien incluso que sea conocido, muy conocido como Timothy Garton Ash, que es conocido para nosotros. Hay que llevarse a Jorge Javier, hay que llevarse a Zetangana, hay que llevarse a Oprah o hay que llevarse a Piers Morgan, hay que llevarse a gente que realmente sean opinion makers en los Estados miembros, pero que lleguen tanto a gente como yo, que está interesada en los asuntos europeos, como a gente como mis padres, a los que les va a afectar también mucho, insisto, la transición ecológica y demás, pero también a gente como mis sobrinos, que son niños de 10 años y de 15 años en Madrid, cuyo interés a lo mejor no tiene nada que ver con el interés que tengan mis padres. Yo creo que es necesario encontrar figuras de la cultura popular que aglutinen un poco a todo el mundo y crear realmente, y esto suena un poco macronista, pero yo creo que se puede crear un festival de la democracia, de volvemos a la vida, volvemos a la vida pospandémica, vamos a hacer un concierto, vamos a hablar de Europa, vamos a divertirnos y a pensar en lo que queremos como futuro. Yo creo que eso es la forma de hacerlo y no tanto una forma burocrática, no tanto una forma por plataformas digitales, que yo creo que todo el mundo va a estar muy harto en 2021 o en 2022 cuando nos dejen salir. Gracias, Camino, por acabar con estas notas tan positivas. Te prometo que mientras no estabas, nosotros también hemos intentado acabar de forma muy positiva. Y nada, bueno, pues ojalá te oiga Jorge Javier y a ver si se apunta. Bueno, pues nada, esta vez acabamos y nos vemos el lunes que viene para hablar de Green Deal europeo. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.